Algunas escenas de este programa han sido representadas, incluyendo la descripción de investigaciones realizadas en la escena del crimen. ¡No mires! 1, 2, 3... En un suburbio de Maryland, Baltimore, un juego de escondidas tiene consecuencias mortales para una niña de 9 años. Los testigos identifican a un sospechoso y este queda atrapado en una maraña de pruebas circunstanciales. 8 años después, solo las pruebas de ADN pueden brindar un veredicto definitivo. En California, un presunto asesino en serie ataca a una mujer mientras ésta duerme. La mujer entra en coma y los investigadores luchan por identificar a un sospechoso. Cuando la mujer recobra el conocimiento, identifica a su agresor y no se trata de un extraño. En el pasado, las declaraciones de testigos y las pruebas circunstanciales bastaban para condenar a un sospechoso que no tuviera una buena coartada. Hoy, los forenses desbaratan las falsas acusaciones y se valen del ADN para tener una prueba de inocencia. Los nuevos detectives. Casos estudiados por la ciencia forense. Hoy presentamos Prueba de Inocencia. La tarde del 25 de julio de 1984, la policía acudió al desesperado llamado de un padre del suburbio de Rosedale, en Baltimore, Maryland. Yo los llamé, soy el padre. Thomas Hamilton denunció la desaparición de su hija Dawn, de 9 años. Esa mañana, la hermana de Hamilton había cuidado a Dawn y a su prima Lisa. ¿Dónde está? Está detrás de los edificios de apartamentos. Lisa, de 8 años, dijo a la policía que ella y Dawn habían ido a jugar a un lago cercano a las 10:30. El bosque que rodeaba la zona era ideal para jugar a las escondidas. 15, no, 20. De acuerdo. 1, ¡No mires! 2, 3, Poco después quedaron separadas. 6, 7... Lisa no pudo hallar a su prima y pensó que tal vez Dawn había decidido volver a casa. ¿Dónde está Dawn? No lo sé. Pero la niña no volvió. Una hora después, la tía empezó a preocuparse y se comunicó con su hermano. Thomas Hamilton sabía que Dawn conocía bien el bosque y no consideraba probable que la niña se hubiera perdido. Jugaban a las escondidas. Ella llevaba pantalones cortos azules. Temía que algo terrible le hubiera sucedido. ¡Dawn! 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 Familiares, amigos y oficiales de policía formaron un grupo de búsqueda y empezaron a recorrer la zona boscosa que se extendía detrás del complejo de apartamentos. ¡Dawn! Pasaron varias horas sin que encontraran nada. ¡Dawn! Alrededor de las 5, uno de los oficiales hizo un macabro hallazgo. De la rama de un árbol colgaba ropa interior de niña. Los investigadores empezaron a examinar las inmediaciones. En cuestión de minutos, su peor temor se confirmó. Boca abajo sobre la maleza encontraron el cadáver de la pequeña Dawn Hamilton, de 9 años. Aquí hay un cadáver. Parece ser una niña. No tiene pulso. La pequeña Dawn tenía el cráneo destrozado. Del lado norte del lago, colina arriba. Había indicios de que la habían violado. Se enviaron técnicos forenses al lugar del crimen. Se conservó la ropa interior de la niña con la esperanza de hallar algún rastro del asesino. Los investigadores recogieron un trozo de bloque de hormigón que encontraron cerca de la cabeza de la víctima. Podía ser el arma con la que habían destrozado el cráneo de Dawn. Se retiró el cadáver del lugar y se lo trasladó a la morgue para que el forense pudiera practicarle la autopsia.
La noticia del asesinato de la niña pronto se extendió por la ciudad. Tony Pipitone, periodista del Baltimore Evening Sun, siguió la investigación. El asesinato de Don Hamilton pronto ocuparía la primera plana de los periódicos. Era una historia local importante. No todos los días desaparece una niña de 9 años y luego la encuentran asesinada. La gente estaba consternada. Todos querían saber quién era el asesino y si lo atraparían. Los investigadores esperaban que la autopsia les brindara alguna pista sobre la identidad del asesino. El médico forense determinó que Don Hamilton no había muerto como consecuencia del golpe en la cabeza. Luego de golpearla, la habían estrangulado. Si bien había indicios de que la niña había sido víctima de una agresión sexual, el médico forense no encontró pruebas de violación. Sin embargo, se recuperó un minúsculo rastro biológico de la ropa interior. Se tomaron muestras que fueron analizadas, pero en la época anterior a las pruebas de ADN, los médicos forenses no podían brindar a la policía un perfil genético específico del asesino. Los investigadores recurrieron a la población en busca de ayuda, pero no surgió ninguna pista. Quiero saber qué pasó en el lago. Poco después, sin embargo, 2 niños de Rosedale acudieron a la policía. Dijeron haber visto a Don en el lago con un extraño pocas horas antes de que se descubriera el cadáver de la niña. Esa mañana, los niños habían recorrido la zona en busca de tortugas. Señor, vea lo que hallamos. Cuando vieron a un extraño pescando junto al lago, decidieron enseñarle lo que habían encontrado. ¡Lisa! Mientras hablaban con el hombre, Don Hamilton salió del bosque. Buscaba a su prima Lisa y le pidió a los niños que la ayudaran a encontrarla. Bien. Debemos irnos. Los niños se negaron, pero el extraño le ofreció ayuda. Gracias. Momentos después, Don desaparecía en el bosque con el hombre. Los niños dijeron que el extraño debía medir casi 2 metros, que tenía cabello rubio rizado y que usaba bigote. Era delgado. Con ayuda de un dibujo policial, el rostro del sospechoso empezó a cobrar forma. El retrato del presunto asesino de Don Hamilton se distribuyó de inmediato a los medios. La policía también recorrió Rosedale enseñando el retrato a los vecinos. Según pudo constatar la policía, varios vecinos señalaron que habían visto al hombre en la zona el día del asesinato, pero nadie lo había visto antes ni sabía su nombre. Habla Tony Pipitone. Desesperados por obtener una pista, los detectives dieron a conocer un perfil psicológico del asesino de Don a través de los periódicos. Los detectives dieron a conocer un perfil según el cual el responsable de este crimen podría haber discutido con una mujer que ocupara un lugar dominante en su vida. Tal vez proyectó en la niña la rabia que le generaba esa mujer. La policía señaló que, según este perfil, él creció cerca del agua, ya que estaba en el lago en el que pescaban los niños, y él habría ido allí en busca de algún tipo de refugio en momentos conflictivos. ¿Cuál es su nombre? La policía recibió centenares de llamados. Gracias. Alguien que no reveló su nombre dijo que había reconocido el retrato y la descripción psicológica y que se trataba de un hombre llamado Kirk Bloodworth. Uno de los detectives conocía el nombre. La esposa de Kirk Bloodworth había denunciado la desaparición de este poco después de que se descubriera el cadáver de Don Hamilton. Los investigadores pensaron que podría haber alguna relación y decidieron hablar con la esposa de Kirk. La mujer dijo que semanas antes del asesinato de Don, su matrimonio había empezado a deteriorarse. Tuvimos una discusión la semana pasada. ¿Por qué no lo pagaste? Ya déjame en paz. Kirk acusaba con frecuencia a su mujer de gastar más de lo que podían. La mujer discutía con él constantemente. A medida que crecía la tensión, Kirk parecía cada vez más distante y preocupado. La situación era insostenible.
Una semana después del asesinato de Don, Kirk desapareció. La mujer no había vuelto a saber nada de él. ¿Cuánto tiempo pasó? Los investigadores descubrieron que Kirk Blodsworth tenía una relación turbulenta con su esposa, tal como indicaba el perfil del asesino. Y tal como sugería el perfil, le atraía el agua. La esposa de Kirk dijo que su marido podría haber vuelto a su ciudad natal, en la bahía Chesapeake. Todo encajaba con el perfil psicológico. Kirk había crecido en la costa este de Maryland. Procedía de una familia de pescadores. Kirk Blodsworth era ahora el principal sospechoso del asesinato de la pequeña Dawn Hamilton de 9 años. Pero mientras se desconociera su paradero, no había perspectivas de resolver el caso. Las autoridades del suburbio de Rosedale en Baltimore, Maryland, pensaban que finalmente se había identificado a un sospechoso de la brutal agresión sexual y el asesinato de Dawn Hamilton de 9 años, cuyo cadáver se había encontrado en una zona boscosa cerca de su casa. Sobre la base de un retrato policial del sospechoso, un informante anónimo reconoció a un hombre llamado Kirk Blodsworth que desapareció una semana después del crimen. La esposa de Blodsworth pensaba que este había vuelto a su ciudad natal, Cambridge, en la costa este de Maryland. La policía recorrió la pequeña comunidad pesquera. Localizaron a un amigo de Kirk Blodsworth. Este confirmó que el sospechoso había regresado poco antes a Cambridge. Kirk Blodsworth le contó que había hecho algo terrible y que no podía volver a Baltimore. Su amigo no sintió interés en saber de qué se trataba y no le hizo ninguna pregunta. Luego le informó a la policía dónde se alojaba Kirk. Se localizó al sospechoso y se lo interrogó. Sí. ¿Y qué es eso tan terrible? Si bien Kirk Blodsworth negó toda relación con el homicidio, no lograba decir con exactitud dónde estaba en el momento del asesinato. Los detectives le preguntaron luego qué era eso tan terrible que había hecho, por lo cual no podía volver a Baltimore. Kirk Blodsworth contestó que había olvidado llevar a cenar fuera a su esposa y sabía que ella nunca le perdonaría eso. La policía consideró que la explicación era absurda. Los investigadores presentaron un trozo de bloque de hormigón similar al hallado en el lugar del crimen y una fotografía de la víctima. Colocaron el bloque en la sala del interrogatorio sin hacer ninguna referencia a ello. Observaron su reacción. Recuerdo que uno de los detectives dijo: veíamos que miraba y volvía a mirar el bloque. Los ojos se le iban hacia el bloque una y otra vez. La golpearon en la cabeza. Para las autoridades, todo en el sospechoso indicaba que era el asesino de Dawn Hamilton. 20 años después, Kirk Blodsworth recuerda que nada de lo que pudiera haber dicho habría convencido a la policía de que él no era el asesino. Bien, le tomaremos una fotografía. Seguían preguntándome una y otra vez y todo lo que yo les decía era: no lo hice, les digo la verdad, no lo hice. Tal vez no sepa exactamente dónde estaba en ese momento, pero no lo hice. No sé muy bien qué hice, pero yo no maté a esa niña. Mostraron una serie de fotos a los niños que habían contribuido a la composición del retrato del sospechoso. Si bien Blodsworth era más bajo y corpulento de lo que los niños habían dicho y su cabello era de otro color, estos afirmaron que él era el hombre que habían visto con Dawn cerca del lago. Varios vecinos de Rosedale también vieron las fotografías e identificaron a Blodsworth como el hombre al que habían visto el día del asesinato. En las primeras horas de la mañana del 9 de agosto de 1984, la policía se dirigió a la casa de la prima de Blodsworth en la costa este donde él se alojaba. Eran casi las 3 de la mañana. Ellos dijeron: ahí está. Entonces me di vuelta y miré hacia el otro lado, ya que esperaba que estuvieran mirando al novio de mi prima, pero no a mí. Me quedé totalmente asombrado. Había unas 20 personas armadas en el jardín. Y autos policiales rodearon toda la casa, el frente y la parte trasera. Tiene derecho a un abogado. Kirk Blodsworth fue acusado de homicidio premeditado. Si bien solo había pruebas circunstanciales, los fiscales pidieron la pena más severa. Estaban los niños, que lo identificaron como el hombre que se había internado en el bosque con Dawn Hamilton.
Había identificación de testigos, pero no había pruebas forenses sólidas que lo ubicaran en el lugar del crimen o demostraran que era el asesino. Aún así, al jurado le llevó menos de 3 horas declarar al acusado culpable de homicidio y agresión sexual. 2 semanas después, Blodsworth, de 21 años, volvió a la corte para escuchar la sentencia. Kirk se paró y dijo: esto es una farsa. Esto no es justicia. Nunca le habría hecho eso a una niña. El juez lo condenó a muerte. Fue una de las cosas más aterradoras que he vivido. Cuando me condenaron a muerte, toda la sala estalló en aplausos. Era mi ejecución. Y en la cárcel, Blodsworth se empeñó en revertir su condena. Finalmente logró apelar y en un segundo juicio, el juez conmutó la pena de muerte por 2 condenas a reclusión perpetua. Para un hombre que insistía en que no era culpable del asesinato de Don Hamilton, no fue ningún consuelo. Kirk Blodsworth se dedicó a buscar pruebas irrefutables de su inocencia. No le importaba cuánto tiempo pudiera llevarle. 8 años después de que lo condenaran a reclusión perpetua por el homicidio de Don Hamilton, de 9 años, Kirk Blodsworth seguía sin poder convencer a las autoridades de Maryland de que lo habían condenado injustamente. Recuerdo que hablaba con toda la gente que veía, con los que venían de visita, a quienes no conocía, con el guardia que me llevaba a la celda, con el dentista en la enfermería, con el sacerdote que venía a verme. Escribí miles de cartas en el curso de esos 8 años. Trataba de conseguir que alguien me escuchara. Pero era como si todos se hubieran vuelto sordos. Varios años después, oyó hablar de una nueva tecnología forense que utilizaba análisis de ADN para descubrir criminales. A Blodsworth se le ocurrió una idea. Pensé, bien, si es posible demostrar que una persona es culpable, se puede determinar si alguien es inocente y quedar en libertad. El doctor Ed Blake, del Laboratorio de Ciencias Forenses del Norte de California, coincidió en que los modernos análisis de ADN podrían ofrecer a Blodsworth una esperanza que antes no existía. En la época en que Don Hamilton fue asesinada, nosotros no contábamos aún con la posibilidad de hacer análisis de ADN. No es que la ciencia no supiera nada del ADN. Claro que la ciencia lo conocía, pero la tecnología de trabajo en el ámbito forense aún no había avanzado lo suficiente como para transformarse en una herramienta que nos fuera útil y que nos ayudara a esclarecer este caso. Afortunadamente para Kirk Blodsworth, las cosas cambiaron a partir de mediados de los años 80. Los forenses volvieron a examinar el caso. El único elemento que podía contener algún tipo de prueba era la ropa interior de Don, que fue hallada en el lugar del crimen. Los forenses, sin embargo, tenían 2 problemas. En primer lugar, no había ninguna seguridad de que la prenda siguiera conteniendo algún material genético. En segundo término, aun si lo hubiera, la prenda había pasado casi 9 años sin ningún tipo de control de temperatura, por lo cual el ADN podría haberse degradado demasiado como para ser de utilidad. Pero los forenses tuvieron suerte. En la tela había una mancha que parecía ser un rastro de material biológico. Valiéndose de un microscopio de alta potencia, los forenses confirmaron que habían hallado una muestra útil. Se detectó una banda genética. En el pasado, esta muestra mínima no habría bastado para los análisis, pero ahora los científicos cuentan con una nueva técnica llamada análisis PCR. La técnica le permite a los forenses aislar una única banda genética que contenga ADN.
Una vez aislado, el ADN se replica millones de veces para poder contar con suficientes muestras de un gen específico y efectuar análisis. Se puede pensar en el ADN como en las letras de un libro. Por ejemplo, en un libro vemos que las letras forman frases, las frases forman párrafos y estos forman capítulos. Un libro tiene un código de 26 letras. El ADN tiene un código de 4 letras. Lo que hace el proceso PCR es examinar todo el libro y copiar la frase que nos interesa observar. Luego la copia una y otra vez para que se la pueda leer con mayor facilidad. El método tuvo éxito. Tras comparar el perfil genético de Kirk con el que se generó a partir de la prenda de la niña, el Dr. Blake concluyó que Blodsworth no era el asesino de Don Hamilton. Se informó de ello al recluso. Las lágrimas me corrían por el rostro, levanté los brazos, me paré ante las celdas y gritaba: ¡terminó! Recuerdo que levantaba las manos por el aire y todo estaba exultante. Fueron los últimos momentos de Kirk Blodsworth en la cárcel. El gobernador de Maryland indultó de inmediato a Blodsworth. Y este recuperó la libertad. El 28 de junio de 1993, luego de pasar casi 9 años en la cárcel, salió en libertad. Más tarde se le otorgó una indemnización de $300,000. Blodsworth volvió a su casa en la costa este, pero fue un amargo regreso. Su madre había muerto mientras él estaba en la cárcel. Mi madre sabía. Conocía a su hijo. Ella sabía perfectamente que un hijo suyo no podía haber hecho algo así. Supongo que todas las madres piensan así, pero ella conocía bien a su hijo. Me conocía como para saber que yo era inocente. Mientras el verdadero asesino de Don Hamilton sigue en libertad, la policía de Rosedale, Maryland, nunca cerrará la investigación del caso. En Maryland, un hombre inocente recuperó la libertad gracias a la moderna tecnología forense. Un hombre al que se condenó por homicidio en el sur de California también sostiene que está pagando el crimen que otro hombre cometió. A las 2 de la mañana del 30 de septiembre de 1979, Kevin Green volvió a su apartamento de Tustin, California, de donde había salido para comprar comida rápida. Solo había estado fuera media hora, pero encontró ropa esparcida por toda la casa. En la cama de la pareja halló inconsciente a su esposa, Diana, que estaba embarazada. Estaba sangrando. Green llamó de inmediato a la policía. La policía y personal de emergencias acudieron al lugar. Diana estaba viva, pero muy grave. La habían golpeado brutalmente. Tras estabilizar a la víctima, los paramédicos trasladaron a Diana al hospital. Una vez allí, la futura madre de 20 años entró en coma. ¿Cómo va todo, Frank? Los técnicos forenses empezaron a examinar la casa en busca de rastros que pudiera haber dejado el agresor. Pero no hallaron huellas dactilares, hebras de cabello, ni tampoco de ropa. No había indicios de que faltara nada del apartamento. En la cama se encontró sangre y restos de lo que parecían elementos biológicos. El único testigo del incidente estaba en coma, por lo que la policía recurrió a su esposo Kevin Green en busca de respuestas. El cabo del Cuerpo de Infantes de Marina dijo que esa noche él y Diana habían recibido a unos amigos y bebido unas copas. Es muy molesto. No tardaré, cariño. De acuerdo. A la 1:30 de la mañana, poco después de marcharse los invitados, Kevin decidió ir a comprar comida rápida.
En el vecindario se celebraban varias fiestas. Kevin olvidó cerrar la puerta con llave. Cuando se dirigía a su auto, vio a un hombre afroamericano que parecía caminar sin rumbo fijo por la calle. Nunca antes lo había visto. Pero como había tantas fiestas, Green no le prestó mayor atención. Cuando regresó media hora después, volvió a ver al mismo hombre que ahora subía a una camioneta negra. No pudo ver bien el rostro del extraño. Una vez que la camioneta se alejó, Green entró a su casa. Kevin piensa que el extraño tiene alguna relación con el ataque que sufrió Diana. Agregó que su matrimonio con Diana era bueno. Kevin Green no se explica por qué alguien querría atacar a su esposa. No puedo explicármelo. Nunca recibimos amenazas ni nada por el estilo. Nunca. Ella no tiene enemigos. Tampoco yo tuve ni tengo enemigos. ¿Por qué sucedió? ¿Qué pasó aquí? En el laboratorio policial, los técnicos empezaron a tratar de contestar esas preguntas. Los elementos biológicos que se hallaron en la cama y en el cuerpo de la víctima demostraron que habían violado a Diana Green. Pero en los tiempos anteriores al perfil de ADN, era poco lo que los investigadores podían hacer para relacionar una muestra con un individuo específico, incluso aunque apareciera un sospechoso. Y ese no era el único obstáculo que enfrentaban los investigadores. Si bien la víctima estaba viva, la detective de homicidios de Costa Mesa, Barbara Geisler, sabía que tendría que presentar su caso sin la declaración de Diana Green. Cuando estuve en el hospital, los médicos me dijeron que las lesiones que ella tenía equivalían a las de una caída de un segundo piso o algo así. Era un verdadero milagro que hubiera sobrevivido y había perdido la memoria. El pronóstico no es muy alentador. Cuando los investigadores empezaron a analizar los detalles del caso, algo les llamó la atención de inmediato. El caso era muy similar a otros 4 incidentes de violación y asesinato que habían tenido lugar en el condado de Orange en los 9 meses anteriores. Las víctimas, todas mujeres jóvenes, habían sido violadas y luego las habían matado a golpes. En todos los casos, el asesino habría entrado a la casa de las víctimas porque la puerta no estaba cerrada con llave. ¿Crees que forzaron la puerta? No, la cerradura está intacta. No faltaba nada en ninguno de los apartamentos, lo que indica que el motivo de la intrusión no fue el robo. Si bien Diana era la única víctima casada y la única que sobrevivió, los detectives estaban seguros de que los crímenes estaban relacionados. El apartamento estaba en el piso de abajo. Ella estaba sola en la casa en el momento del incidente. Ella no reaccionó, no parecía faltar nada del apartamento, no se habían llevado nada, de modo que el motivo no había sido el robo, la violaron y la golpearon. La similitud es notable y nos llamó la atención. Si bien Diana Green había sobrevivido milagrosamente al ataque de un asesino en serie, la vida de su bebé pendía de un hilo. Un día después del incidente, cuando ella aún estaba en coma, la situación se agravó. Una enfermera entró para examinar al bebé. Estaba escuchando el latido del bebé, pero de pronto lo perdió. Empezó a buscar el latido nuevamente, pero no pudo hallarlo. No hubo ningún indicio previo y nadie pudo hacer nada. El corazón del bebé se detuvo. Cuando se dieron cuenta era demasiado tarde. Había muerto. El asesino en serie, al que la prensa apodó el asesino del dormitorio, se había cobrado otra víctima inocente. Y a pesar de que la policía dio a conocer la muerte del bebé y de que eso conmovió a la comunidad, no surgieron pistas convincentes. Luego, 8 días después del ataque, la policía acudió a un llamado de un complejo de apartamentos ubicado a solo 3 calles de la casa de Diana. Había otro homicidio.
una mujer descubrió el cadáver de su compañera de apartamento, Deborah Kennedy, de 24 años. El forense que acudió al lugar concluyó que habían violado a la mujer y luego la habían matado a golpes en su apartamento del primer piso. La policía halló pruebas biológicas de la violación, pero ninguna otra pista sobre la identidad del asesino. Creo que lo encontramos. Bill Fisher, teniente de policía de Tustin, quedó a cargo del caso. Le parecía evidente que Deborah Kennedy y Diana Green habían sido víctimas del mismo agresor. Ambas tenían unos 20 años. Había aproximadamente 2 kilómetros entre los apartamentos de ellas. Las agresiones también eran muy similares. Golpes en la frente con algún tipo de objeto, y a ambas las habían violado. Ya eran 6 los incidentes similares en menos de un año. 5 mujeres y un bebé habían muerto. Los detectives no tenían ninguna pista. Es difícil decirlo. Y si bien Diana había salido del estado de coma, sus lesiones tardaban más de lo esperado en sanar. Sin su declaración sería muy difícil identificar al asesino del dormitorio. Un mes después y ya en su casa, Diana empezaba finalmente a recuperar la memoria y estaba impaciente por hablar con la policía. Si bien Diana Green aún no había recuperado el habla, pudo comunicarse e identificar a su agresor. Las autoridades se sorprendieron. ¿Sabe con qué la golpeó? La persona que había provocado la muerte de su bebé no era un desconocido, sino su esposo, Kevin Green. Los investigadores de Costa Mesa y Tustin, California, se esforzaban por identificar a un sospechoso de la serie de brutales violaciones que habían puesto fin a la vida de 5 mujeres y un bebé. Diana Green, de 20 años, perdió a su bebé como consecuencia de los golpes que le dio el presunto asesino en serie. Finalmente recuperó la memoria y pudo hacer una declaración oficial a la policía. La detective Barbara Geisler estudió la declaración de Diana. Esta sostuvo que su esposo, el cabo de infantería de marina Kevin Green, había sido el agresor. Según Diana, esa noche ella y Kevin habían tenido una pelea. Kevin quería tener relaciones sexuales, pero Diana, que ya llevaba 9 meses de embarazo, lo rechazó. El resultado fue que Kevin la atacó, la golpeó en la frente con su llavero y luego la violó. Ahora los investigadores tenían que considerar la posibilidad de que Kevin Green también fuera responsable de los otros 5 homicidios sin resolver que habían tenido lugar en el condado de Orange. Pero se hizo evidente que no podía tratarse del asesino del dormitorio. Sin embargo, podría haber montado la agresión a su esposa de manera tal que la misma recordara la metodología del asesino en serie. De hecho, la frase que se acuñó en aquel momento y que aún se sigue usando es que posiblemente el marido había cometido el crimen como una réplica de los homicidios anteriores que habían recibido extensa cobertura periodística en el condado. A los efectos de confirmar sus sospechas, la policía empezó a interrogar a amigos y conocidos de la pareja. Si bien Kevin había dicho a la policía que su relación con Diana era muy buena, una vecina de la pareja declaró que peleaban con frecuencia y que las discusiones se oían en todo el edificio. Convencidos de que iban por el buen camino, los investigadores interrogaron a Kevin Green. A los efectos de corroborar la versión de Diana, los investigadores confiscaron el llavero con el que ella sostenía que su esposo la había golpeado. Gracias, siéntese. Los análisis no revelaron rastros de sangre. Kevin Green no podía explicar cómo ni por qué su esposa pensaba que él había sido su agresor. Insistió en que no tenía ninguna relación con el incidente. Sostuvo que en ese momento estaba comprando comida rápida al otro lado de la ciudad. El teniente Bill Fisher del Departamento de Policía de Tustin tenía sus sospechas respecto de la coartada de Kevin.
Una de las cosas que no tenía mucho sentido era que el local de comida al que fue era idéntico a un restaurante de comida rápida que había justo frente a su casa. Ambos locales estuvieron abiertos todo el día cuando ocurrió el incidente, pero él decidió no ir al que estaba frente a su casa y conducir hasta un local igual que estaba en otro vecindario. El 30 de noviembre de 1980, la policía detuvo al cabo de infantería de Marina. Green insistía en que era inocente y en que el culpable era el extraño que había visto frente a su apartamento la noche del incidente. La policía no opinaba lo mismo. Me detuvieron y me acusaron de homicidio premeditado, intento de homicidio y agresión con arma mortífera con extensas lesiones corporales. Debí pagar una fianza. Fue de $250,000. La prensa dio gran cobertura al caso. Marino detenido por agresión y asesinato de su hija. Kevin Green contó con una excelente defensa en el juicio, pero el conmovedor testimonio de Diana convenció al jurado. Fue declarado culpable y condenado a reclusión perpetua. Si bien Green luchó por revertir la condena, sus esfuerzos fueron en vano. 15 años después, había agotado todas las instancias de apelación. Como nunca dio muestras de remordimiento por los crímenes que insistía en que no había cometido, se le negó la libertad condicional en 1988, 1991, 1993 y 1995. Green finalmente se resignó al hecho de que moriría en la cárcel, siendo inocente. 15 años después de que lo condenaran a reclusión perpetua por atacar a su esposa embarazada y provocar la muerte de su bebé, Kevin Green seguía insistiendo en su inocencia. Sin embargo, agotadas todas las instancias de apelación, su única esperanza era que atraparan al hombre que Green creía que era el asesino en serie, apodado el asesino del dormitorio. Gracias. Adelante, siéntese. Pero la policía de Tustin y Costa Mesa no había podido identificar a ningún sospechoso de los 5 homicidios no resueltos de 1979. ¿Fue un objeto contundente o algo así? La investigación de los homicidios se había detenido. Sin embargo, durante el verano de 1995, el detective Tom Tarpley de la policía de Tustin recibió información sobre una nueva base de datos nacional llamada CODIS, un índice de identificación de ADN que podría dar nuevo impulso a la investigación. Nos dijeron que existía una base de datos que podía brindar elementos sobre casos sin resolver. Desarrollar un perfil genético a partir de dichos elementos y luego procesar esa información en una computadora del estado de California que contiene perfiles genéticos de delincuentes, reclusos o personas que fueron condenadas por crímenes mayores. Se pueden tomar 2 perfiles genéticos y ver si hay coincidencias entre el caso sin resolver y el delincuente. El detective Tarpley pidió los expedientes de todos los asesinatos en serie sin resolver en los que pudiera haber posibles rastros de ADN. El teniente Bill Fisher, que también había trabajado en el caso contra Kevin Green, tenía uno. Le entregó el expediente del caso de Deborah Kennedy, de 24 años, a quien habían matado a golpes días después del ataque a Diana Green. Cuando el teniente Fisher me trajo el expediente del caso de Deborah Kennedy, lo estudié y busqué qué elementos podrían sernos útiles, por lo que parecía se habían tomado muestras que indicaban que había sido violada. Con la esperanza de resolver uno de los homicidios del asesino del dormitorio, los detectives recuperaron las muestras y las enviaron al laboratorio policial del condado de Orange para su análisis. Pero ya habían pasado más de 16 años del asesinato y el criminalista Frank Fitzpatrick no estaba seguro de que las muestras pudieran resultar de utilidad. El problema era que las muestras no habían sido congeladas ni refrigeradas, por lo que no sabíamos en qué estado podían hallarse esos elementos biológicos.
Pedimos a uno de nuestros especialistas en análisis de ADN que trabajara toda la noche y viera qué se podía hacer al respecto. Los técnicos tuvieron suerte. Lograron extraer rastros de material genético de las sábanas de la cama de Deborah Kennedy. Valiéndose de la técnica PCR, el ADN luego se replicó para que los especialistas contaran con material suficiente para el análisis. El análisis derivó en un perfil genético del asesino de Deborah Kennedy. Cuando los investigadores ingresaron el perfil a la base de datos CODIS, descubrieron otro que coincidía con ese. Aquí tiene. Gracias. El material biológico correspondía a un hombre que en ese momento cumplía una condena por violación en una cárcel de la zona central de California. Los investigadores fueron a la prisión e interrogaron a Gerald Parker, de 40 años, que ahora estaba relacionado con uno de los homicidios del asesino del dormitorio. Si bien fue indirecto y evasivo, Parker dio a entender que era culpable del asesinato de Deborah Kennedy. No nos dijo directamente que él lo había hecho. Tampoco nos dijo que no lo había hecho, lo cual a veces es casi lo mismo que una confesión. Todo resultó ser una especie de juego del gato y el ratón. Los investigadores insistieron y finalmente Parker admitió que había asesinado a Deborah Kennedy. Y también quiso hablar de otro caso. Gerald Parker, un ex infante de Marina, confesó que él había atacado a Diana Green en 1979. Su esposo, Kevin Green, era inocente. Parker dijo que el 30 de septiembre de 1979 entró al apartamento de los Green cuando vio que Kevin se alejaba en su auto. Golpeó a Diana con un palo mientras ésta dormía. Luego la violó, después de lo cual escapó del apartamento. Llevó a cabo la brutal agresión en menos de media hora y salió del apartamento cuando Kevin regresaba a su casa. Aunque la policía no podía explicar por qué Diana tenía ese recuerdo del ataque, ahora debía considerar la posibilidad de que después de todo, Kevin Green fuera inocente. Lo que pensé fue que estábamos ante un gran problema. En ese momento teníamos a un hombre en prisión que había estado encarcelado por un crimen que no había cometido. Pero nuestra tarea era demostrar que Parker era en verdad el asesino, y ahí es donde interviene el elemento humano. Teníamos que conseguir información que pudiera devolver la libertad a Kevin Green si él no era el agresor. Y la mejor manera de hacerlo era por medio de los elementos físicos. Las muestras biológicas del caso de Diana Green, así como las de los demás homicidios sin resolver del asesino del dormitorio, fueron sometidas a análisis de ADN. En el laboratorio policial del condado de Orange, los forenses generaron un perfil genético de todas las muestras. Todas compartían el mismo código genético y todas correspondían a Gerald Parker. Se enviaron los resultados a los investigadores. Ya teníamos pruebas físicas concluyentes, así como también las declaraciones de Gerald Parker, que admitió haber violado a Diana Green. Todo eso contribuyó a crear una duda razonable y nos convenció de que Kevin Green no podía seguir en la cárcel. Y así comenzó el proceso destinado a dejarlo en libertad. El 20 de junio de 1996, luego de haber pasado casi 17 años en prisión, Kevin Green recuperó la libertad. Los detectives lo llevaron al aeropuerto, donde hizo su primer llamado telefónico como hombre libre. Llamé a mi padre y le dije, adivina dónde estoy. Él siempre creyó que me fugaría, de modo que contestó, sé dónde debes estar. Le dije que estaba en el aeropuerto de Salinas y que me llevarían al condado de Orange para liberarme. Bueno, se quedó en silencio un minuto y luego me preguntó, ¿estás esposado? Dije no.
Entonces mi padre me creyó. Se supone que un recluso no sale de la cárcel sin esposas, a menos que no vaya a volver ahí. En 1998, Gerald Parker fue juzgado y declarado culpable del ataque a Diana Green y del asesinato de su bebé. También se lo declaró culpable del homicidio de las otras 5 víctimas del asesino del dormitorio. Gerald Parker fue condenado a muerte. Los casos de personas como Kirk Bloodworth y Kevin Green sentaron un precedente. El 11 de febrero del año 2000, el senador Patrick Leahy de Vermont, presidente de la Comisión Judicial del Senado, presentó el proyecto de Ley de Protección de la Inocencia, cuyo objetivo era asegurar que no volviera a condenarse a personas inocentes por crímenes que no cometieron. Condenar a alguien a reclusión perpetua o tomar la decisión de ejecutarlo es una instancia de gran importancia. Por eso es que tenemos que estar seguros de que la persona a la que se condena es culpable. El sistema en la actualidad no funciona. Con este sistema se condena a muchas personas inocentes. Las cosas no tienen que ser así. Es muy fácil asegurarse de que eso no pase. Solo hay que evitar que ocurra. Los investigadores de homicidios a menudo tienen que basarse en pruebas circunstanciales para obtener una condena. A veces, sin embargo, las apariencias engañan. Gracias a la moderna tecnología forense, la ciencia puede dar su veredicto y hacer justicia mediante la revelación de la prueba de inocencia.